pegan a tu hijo y no sabes qué hacer porque es una situación muy difícil y muy complicada, pues entonces no te puedes perder este vídeo. Pues bien, cuando pegan a nuestro peque son situaciones, ya hemos dicho, que muy difíciles y tendemos a reaccionar de dos maneras muy distintas. Una, como muy sobreprotectores. Ay, cariño, ¿estás bien? ¿Te han hecho mucho daño? ¿Dónde te duele? ¿Qué te han hecho? Pobrecito, pobrecito, has tenido que sufrir muchísimo, ¿verdad, cariño? Esta sería una reacción y la otra totalmente contraria. ¿Quién ha sido? Dime quién ha sido, que es que vamos, a mi hijo no le toca a nadie, es que ese niño se va a enterar. Son como los dos polos opuestos y entre medias hay muchos tipos de reacciones, pero son muy habituales, o una o la otra o incluso las dos juntas. Y además de todo esto, ya ser de por sí una situación o una escena difícil, esto se agrava cuando el que pega a nuestro hijo es alguien cercano, o bien sea el hijo de unos vecinos o unos primos suyos o los hijos de nuestros amigos. Y al final todo es más difícil porque los padres de esos niños pues son o tus hermanos o tus vecinos o tus amigos, y entonces es complicado lidiar en estas situaciones. Porque por una parte el instinto de protección hace que te hierva la sangre y que salga de ti pues esa defensa hacia tus hijos, pero por otro lado es igual de instintivo y de natural querer proteger esas relaciones que te unen pues a tus amigos o a tus hermanos o a tus vecinos. Y entonces nos encontramos ahí como en una balanza o una disyuntiva entre lo que nos dice el instinto, la razón, el corazón, y por eso estas situaciones son complicadas. Entonces no te puedo dar una respuesta única de qué es lo mejor de hacer en estas situaciones, pero sí que vamos a ver una serie de recursos o herramientas que nos pueden ayudar en todos estos momentos. Y si no te quieres perder ningún vídeo de este canal, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita, ya que todas las semanas subo contenido distinto y que te puede ser de ayuda. Vamos a ver qué podemos hacer en estas situaciones. Lo primero sería no cargar de etiquetas al niño que pega, es decir, al niño que pega a nuestro peque. Y esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuevamente este instinto de protección nos va a hacer pensar que el otro niño es malo, o que una sensación de venganza, ¿no? O de no querer que a nuestro peque le toque ese niño. Pero ¿qué ocurre? Que no hay niños malos, simplemente es que esos niños que están pegando es porque tienen dentro una emoción negativa, ya sea de ira, de rabia, de sentimiento de soledad, de miedo, de enfado, de frustración, bueno, distintas emociones en función de esa situación que ha desencadenado que el otro niño haya pegado al tuyo, o que incluso puede ser una situación que no sea de ese momento, es decir, que tu hijo no ha desencadenado que el otro le pegue, o ni siquiera se han enfadado, pero el otro niño tiene un sentimiento interno que no es agradable para él, que no reconoce, que no sabe cómo exteriorizar, cómo expresar, y que la forma que tiene, porque es el único recurso que sabe de sacar esa ira, esa rabia o ese enfado, es pegando. Y es que muchas veces, y sobre todo si no es alguien tan cercano como los ejemplos que hemos dicho anteriormente, pues no conocemos ni las circunstancias de ese niño, ni de su familia, ni su nivel de desarrollo, ni si tiene algún problema, si está diagnosticado de algo en concreto que hace que sus impulsos sean mucho más difíciles de controlar y necesita una atención o una ayuda específica. Es decir, son muchas las situaciones o motivos por los que otro niño puede estar pegando al nuestro, y esto no significa que estemos defendiendo que se pegue, o ni mucho menos que peguen a nuestro hijo. Simplemente esto sirve para ponernos un poco en el lugar del niño que pega y poder empatizar un poco más. Entonces es muy injusto criminalizar o etiquetar a un niño, sobre todo cuando tienen los 2 o los 4 años, que es cuando suelen pegar o morder más y cuando tienen menos herramientas para poder gestionar todas esas emociones que les invaden. Y si ya les empezamos a etiquetar como malos, al final es lo que les va a quedar, es lo que van a ir aprendiendo y van a ir adquiriendo ese rol de que son malos. Cambiando un poco de tercio, vamos con lo segundo que podríamos hacer, que es no conformarnos con frases como no pasa nada o son cosas de niños. ¿Por qué? Porque estas frases sí que es verdad que vienen bien si ha sido un día puntual, si es porque se han pegado un empujón que estaban los dos corriendo, si es porque iban los dos a coger un juguete y se han chocado, o dos niños que estaban igual peleándose por un juguete y al final uno de los dos se ha hecho daño, pero ni siquiera ha habido manotazo de uno al otro. Es decir, en estos casos sí podemos emplear estas frases como no ha pasado nada, son cosas de niños. Nunca con el niño, o sea, al niño no hay que decirle no ha pasado nada. Si nuestro hijo está llorando es porque realmente tiene un sentimiento de pena o de sufrimiento, entonces habría que escucharles. Me refiero en conversaciones entre adultos.
Pero si vemos que es un conflicto repetitivo de varios días o con el mismo niño o un niño que constantemente sí que pega, pues ya no nos valen estas frases y no tenemos que conformarnos con ellas. ¿Y cómo podemos imaginarnos esto? Pues por ejemplo, si cada vez que vas a casa de tu hermano o hermana te recibe tu cuñado tirándote del pelo o escupiéndote o empujándote, que no te gustaría, ¿no? Pues lo mismo le ocurre a vuestro hijo cuando va a casa de unos primos, de unos vecinos, o está en la escuela infantil o está en el colegio. Es decir, no le gusta que constantemente le estén haciendo eso. Por eso es importante y no tenemos que caer en que son cosas de niños, sino que hay que actuar para poder ponerle un remedio a nuestro hijo, a enseñarle a defenderse, y que no significa pegando, y para que no le peguen y para que exteriorice sus sentimientos y lo exprese, y al otro niño también para que vaya aprendiendo otras estrategias para no pegar y para que también vaya exteriorizando sus emociones de otra manera. Tercero importante, escuchar a nuestro hijo, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si te intentan explicar lo que les está ocurriendo o lo que sienten o lo que han pasado y tú no les estás escuchando porque estás con el móvil o dices luego cariño, lo que va a ocurrir es que va a pensar que eso que le está sucediendo es una cosa normal, que no tiene importancia, y va a dejar de contarlo, y entonces a lo mejor le van a pegar todos los días y no te lo va a contar, va a estar sufriendo todos los días y no te lo va a decir, o tiene tristeza todos los días y tampoco te lo va a contar, y va a convertirse en su modo de vida. Y otra frase muy típica que se suele oír por ahí es que tu hijo es muy sensible. Y estos comentarios tampoco deberíamos permitirlos. ¿Por qué? Porque cada niño siente de una manera, pero si un niño está llorando es porque realmente lo siente. Que puede que el empujón que le haya pegado el otro al tuyo no haya sido tan fuerte como para hacerle daño y que tu hijo esté llorando por el empujón, por el daño físico, pero es que a lo mejor se ha asustado. Es decir, si un niño lo está pasando mal es por algo. Y es verdad que hay niños que no les importa jugar a pelear y les gusta y se tiran al suelo y se pegan patadas y se pegan puñetazos, y tú les preguntas y te dicen que están jugando y están tan ricamente, pero hay otros niños que para ellos eso en ningún momento es un juego, ni aunque se estén imaginando que son el personaje de un videojuego, ni de una película, ni nada de eso. Hay niños que no les gusta y esto es totalmente respetable, y buscan protección cuando se sienten agredidos, y esto es lo mejor que pueden hacer y es lo más normal. Entonces tampoco tenemos que aceptar frases como esas de es que tu hijo es muy sensible. Venga, acuérdate de suscribirte a la campanita para no perderte nada y que esta comunidad pueda seguir creciendo. Vamos con el cuarto. Cuando son muy pequeños y todavía no tienen los recursos y las herramientas necesarias para defenderse, esto es cosa de los adultos. Por ejemplo, cuando tienen 2 añitos, cuando todavía apenas hablan, no podemos responsabilizar a los niños, ni al que pega, ni a nuestro hijo de que se defienda o de que adquiera un montón de recursos y herramientas para hacerlo, porque todavía no tiene la madurez necesaria para ello. Entonces somos los adultos los que tenemos que intervenir y evitar en la medida de lo posible todas estas situaciones en las que se va a producir una agresión. Y cuando son un poco más mayores, si les decimos que si les pegan se defiendan pegando, solo estamos fomentando más la violencia, y en vez de eso tendríamos que enseñar otras estrategias. Y en el caso que estamos diciendo de que son más pequeñitos y corresponde a los adultos intervenir, pues vamos a ver qué podemos hacer en estos casos. Lo primero de todo sería acudir a ese adulto de referencia, si es por ejemplo el padre o la madre de ese niño que está pegando al nuestro, o si no tenemos esta posibilidad de hablar directamente, pues con los profesores, por ejemplo, en una escuela infantil o en un colegio. Y si tenemos la posibilidad de hablar directamente con los padres del niño que está pegando al nuestro, lo que tenemos que tener claro es que ellos no son los responsables. Es que para ellos seguramente tampoco esté siendo nada fácil. Esto lo vamos a abordar un poquito más adelante en otro punto de manera más extensa, y que nuestro hijo seguramente en ese momento esté con todos los ojos puestos. Si nos ven que levantamos la voz, que amenazamos o incluso que pegamos a los padres del otro niño, es lo que va a aprender a hacer. Y recordar que somos el mayor ejemplo para nuestros peques. Quinto, tenemos que enseñar a nuestro peque a poner límites, y esto no solo vale para cuando les pegan, sino para cualquier otro tipo de situación. Cuando les quieren obligar a hacer algo que no quieren, cuando quieren que jueguen algo y ellos no quieren, es decir, ya cuando van teniendo una edad más mayor y van ya teniendo el lenguaje sentado, pues darle las herramientas y los recursos necesarios para que puedan decir que no. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si les decimos que peguen, pues con la violencia no arregla nada. Pero sí que les podemos enseñar frases como para, no me gusta que me peguen, si me sigues pegando ya no voy a ser tu amigo, ya no voy a jugar más contigo porque no me gusta jugar con niños que peguen, me haces daño y no me gusta, o enseñarles a acudir a los adultos de referencia que haya en ese momento cerca de ellos.
Sexto, y que está relacionado con el punto número 4, y es no dejar la responsabilidad encima de los padres del niño que está pegando al nuestro. Cuando pasan este tipo de situaciones, lo normal es que pensemos que los otros padres lo están haciendo fatal, que es que mírale, que es que no le regañan, que es que seguro que no tienen ningún límite, que es que se le sube a la chepa, que es que niño más mal educado. Y en realidad seguramente la mayoría de los casos no sea ese el motivo. Es más, puede que tú mismo tengas 3 hijos, les hayas educado de la misma manera y 2 de ellos no hayan pegado nunca y uno esté pegando todo el día. O puede que de esos 3 hijos, 2 sean súper obedientes y otro te esté retando constantemente o desobedeciendo constantemente. Y partimos de que les has educado exactamente igual. Pues lo mismo ocurre en otras familias. Es más, puede que tu hijo nunca haya pegado y de repente está pasando por una mala situación, por algo del cole, por un sufrimiento interno que tenga, por algún cambio que ha ocurrido en la familia y empiece a pegar. Es decir, no tiene por qué ser tan lejano que tu hijo pase del que es el pegado a pegar y tú sigues siendo la misma madre o el mismo padre y sigues siendo igual de bueno. Pero hay algo que en ese niño ha cambiado, que tampoco es el responsable y le está haciendo que pegue. Entonces lo mejor en estos casos es ver el origen de esa conducta, darle estrategias y herramientas y solventar y ir a atajar el problema ese de raíz que está teniendo el niño que pega, por esas emociones negativas que le están invadiendo. Y recuerda que esto también seguro que te ayuda mucho en pensar que los padres de ese niño seguramente también lo estén pasando fatal, porque no sepan cómo ayudarle, porque están desbordados, porque como hemos dicho anteriormente, a lo mejor ya ha educado a 2 hijos, le están educando de la misma manera y no entienden por qué este niño está pegando. Creo que esto es una reflexión importante y que ya sé que te está invadiendo la ira, que lo que te dan ganas es de que no peguen a tu peque y de cargar contra alguien, pero por favor piensa esto y ponte en el lugar de la otra familia, que os puede ayudar mucho y os puede ayudar a acercar posturas y a buscar una solución de manera conjunta. Venga, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada y vamos con el 7º y último tips, que consiste en que trabajes las emociones con tu peque. Esto vale para cualquier escena y situación y cuanto antes lo trabajemos mejor. De este modo vas a saber reconocerlas mucho mejor y poder darles respuesta y solución. ¿Por qué? Porque hay niños que cuando les pegan a ellos les dan ganas de pegar, les entra ira, les entra rabia, pues a reconocer eso, a gestionarlo. Hay niños que cuando les pegan sienten miedo, sienten angustia. Es decir, son muchas las emociones que pueden sentir. Entonces, cuanto antes empecemos a trabajar en esto de las emociones, mucho mejor. Y una buena forma de hacerlo, como ya sabéis siempre, es a través de los cuentos. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya ayudado. Como siempre os mando un besazo y muchísimo ánimo.